Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Camacho. Estamos en nuestro tercer webinar del día de hoy, junto con nuestros compañeros de SMA, nuestro compañero Alfonso Mateo, Clinical Trainer, y nos acompaña también, por parte del equipo de Kranich, nuestro compañero Oscar Reyes. Adelante, Oscar. ¿Quieras presentarte? ¿Qué tal? Muy buen día, Carlos. Un gusto poder compartir contigo y con Alfonso este espacio que tenemos. La idea de estos espacios es que ustedes estén lo mejor capacitados, que cada día puedan ofrecerle más soluciones, más información a los clientes, pues para que estén convencidos de las marcas. El día de hoy, los temas que vamos a estar tocando, pues es explicarles un poco de las soluciones que tiene SMA en cuanto a inversores fotovoltaicos, de qué se trata la plataforma de SMA Academy. Es un tema que pues es bastante nuevo, novedoso, y la plataforma de diseño, cómo nos pueden apoyar, qué es todo lo que contiene, cómo les puede hacer su uso para ustedes, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pues estamos en nuestras redes sociales, síganos en esa parte, ahí vamos a estar impartiendo pues todas las noticias y eventos que tenemos, ¿vale? Pues adelante, Alfonso. Buen día. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por su interés en SMA. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a dar un webinar que se trata de Sony Design Web 5.22 en su versión 5.22 y vamos a hacer un ejemplo de sistemas solares fotovoltaicos conectados a red. Previamente quería hablarles un poco de la Solar Academy. La Solar Academy es una división de SMA América en la cual trabajamos varios trainers, varios instructores y tratamos de mantener a nuestros instaladores completamente actualizados con la tecnología de SMA. Y para eso se hacen webinars semanalmente. Normalmente tenemos un webinar en inglés y un webinar en español semanales. Si me permiten, para ir un momento aquí, esta es la página web de SMA, si la ven, ¿no? Aquí se van a Partners y aquí está la opción de Solar Academy. En Solar Academy pueden buscar en cursos y en cursos seleccionarían, pues, en nuestro caso, Estados Unidos. Al seleccionar Estados Unidos, aquí pueden ver los cursos que están programados. Estos son para la semana que viene. Este en español, conocimiento básico del inversor. Aquí hay uno que tiene que ver con energía y respaldo de baterías en la casa, etcétera. Eso es básicamente, y ustedes pueden ir registrándose en todos los webinars que ustedes deseen. Ya está la programación hecha para el primer semestre de 2022. Entonces, siguiendo con nuestro webinar. Okay. Bueno, mi nombre es Alfonso Mateo, soy su presentador del día de hoy. Como les dije, aquí tienen la página web sma-america.com. Esto es la página del mercado de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y algunos países del Caribe. Algo que tienen en común todos estos productos es que ellos despachan a redes de 60 Hz, que no es lo más común en el mundo, pero bueno, es la red que tenemos nosotros. Aquí tenemos un correo en el cual nos pueden escribir, que si les quedan preguntas después del webinar, pues estamos completamente a la orden a través de este correo training@sma-america.com. Ahí nos pueden escribir y nosotros le daremos una respuesta completa a todas sus preguntas. Y aquí tienen un vínculo para el Training Calendar, pues, calendario que, como les dije, ya está actualizado para el primer semestre del año 2022. Esto es más o menos la agenda que voy a seguir en la presentación, la introducción a NXOX y Sony Design Web. Vamos a ver principios básicos del diseño de sistemas fotovoltaicos para que cuando, en caso de que estén usando su software, pues ustedes puedan entender más o menos cómo está trabajando el software. Y hay un ejemplo que vamos a ver y algunas referencias de SMA al final.
Bueno, Sony Design está en su versión 5.22 y cuando ustedes lo abran, luce algo así parecido a esto, ¿ok? En este caso tiene mi nombre porque yo estoy registrado. Lo más recomendable es que cuando ustedes vayan a trabajar con él, esto es un software que funciona a nivel de web, de página web. O sea que eso les da una ventaja que es totalmente compatible con no importa el tipo de computador que ustedes tengan. Y se recomienda que cuando ustedes entren a Sony Design Web se registren. Pueden trabajar con él sin registrarse, pero al registrarse eso les da una gran ventaja porque fíjense, yo por ejemplo tengo aquí guardados una serie de proyectos que he realizado, una cantidad de ejemplos. Y ustedes saben que el principio de los software es el poder hacer muchos escenarios. Esa es la gran ventaja que tienen los software, que uno después de cambiar variables y cambiar esto, y cambiar esto, y cambiar lo otro, y vas creando más y más escenarios. Entonces, aquí los puedes guardar todos, siempre y cuando te registres, ¿no? Y aquí pueden ver los cuatro tipos de proyectos que se pueden analizar con Sony Design Web. Una planta fotovoltaica típica, que es la planta fotovoltaica conectada a red, o sea, el inversor con los paneles fotovoltaicos que está conectado a la red. Después aquí hay una planta fotovoltaica con autoconsumo, que es el caso específico de las plantas que usan baterías en las horas nocturnas, en las horas pico, que en los casos en los cuales esas horas pico tienen tarifas más altas, se justifica poner baterías a esas horas y así consumes menos. La opción es el sistema aislado que se usa con nuestro Sony Island, con nuestro inversor Sony Island. Sistema aislado que se llama aislado, pero no necesariamente tiene que estar completamente aislado, puede estar conectado a la red. ¿Ok? Y también hay una opción para un sistema fotovoltaico híbrido. Esto es un sistema fotovoltaico que trabaja interactuando con generadores en ciclo diésel. Pueden ser generadores con diésel, usando diésel o usando gas. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de NXOS. NXOS es el sistema operativo que usa en SMA. NXOS quiere decir Energy Next Operating System. Y la idea es que con un solo sistema operativo se pueden manejar todos los vectores de energía, como pueden verlo aquí en planta fotovoltaica, suministro de gas, baterías, vehículos, carga y descarga de vehículos eléctricos, suministro y toma de energía de la red, etcétera. La idea de SMA es alcanzar una optimización energética utilizando la energía solar, o sea que ir cada vez incorporando más aplicaciones de energía solar para mantener ese ritmo de optimización hasta alcanzar el 100% con todas las aplicaciones disponibles. Y dentro de NextOS, en la parte de planificación, tenemos el software Sony Design. Sony Design, quería decirles, es completamente gratis. ¿Okay? Y bueno, comenzó hace varios años de forma bastante básica, pero ha ido avanzando rápidamente y en este momento pues tiene herramientas tecnológicas competitivas con cualquier software que hay en el mercado que hay que pagar con los softwares comerciales. Sony Design es totalmente gratis. Y bueno, tiene muchísimas ventajas. Diseña sistemas de energía residenciales y comerciales, simula el sistema térmico eléctrico, optimiza el sistema, hace gestión de tarifas y al final que se ha hecho todo el diseño, Sony Design te permite tener un informe. Él te crea el informe de todo el diseño que hiciste y ese informe prácticamente te permite ponerle el encabezado, o sea, todo es a la medida, de forma tal que prácticamente ese informe se lo puedes enviar al cliente si es tu deseo y ahorras mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a empezar con los conocimientos básicos de diseño de sistemas fotovoltaicos que están implícitos en el software Sony Design. La idea es garantizar la máxima cosecha de energía fotovoltaica y la seguridad del inversor. Así nació Sony Design.
Es decir, ¿cómo podemos garantizar la seguridad del inversor? Bueno, entonces Sony Design se preocupa muchísimo porque la conexión del arreglo fotovoltaico con el inversor sea completamente segura. ¿Ok? En caso tal de que haya demasiado voltaje o demasiada corriente, eso es algo que Sony Design inmediatamente te lo va a indicar y te va a poner alertas en rojo de que no, el diseño no puede continuar así. Entonces, Sony Design tiene una base de paneles solares extremadamente actualizada que te permite tener todos los paneles solares que necesitas y saber Tema, cómo. sí se utiliza los factores de temperatura, ¿verdad? Sí, 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 claro, 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 claro. Se toma en cuenta, bueno, uno de los primeros elementos que tenemos que indicarle a Sony Design es dónde va el sistema fotovoltaico. Sony Design es un software que trabaja con georreferencia. Entonces, cuando uno inicia Sony Design, lo que ve es un mapa, como si estuvieras en Google Maps. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Lo que vas es a indicarle dónde va el sistema. Y al tú indicar dónde va el sistema, inmediatamente el software actualiza todo su base de datos de temperatura e inmediatamente te dice de dónde está tomando las temperaturas de referencia para que tú sepas cómo se van a mover esos voltajes, ¿no? Porque recuerden que la temperatura ambiente hace variar el voltaje de los paneles solares y del sistema, ¿no? Y ese voltaje, pues, los inversores tienen límite en el voltaje, pues, el voltaje máximo. Ok, bueno, es una ventaja más para el sistema. Entonces, bueno, sabemos que la máxima producción del arreglo se basa en el área del arreglo, el número de módulos. Dependiendo del número de módulos que ustedes le pongan, pues van a tener más potencia y más voltaje. Porque estos inversores de SMA son inversores de cadena. Una cadena es una conexión de paneles en serie. Entonces, mientras más tus paneles le pongas a la cadena, más voltaje tiene. Entonces, Sony Design, por supuesto, te dice hasta dónde. De todos modos, cuando veremos después del ejemplo que si uno empieza a modificar y a modificar y a modificar y a sumarle panel, llega un momento en que el sistema te dice hasta aquí, no se puede poner más. La disposición del arreglo es importante, la orientación, en que normalmente si estamos en el hemisferio norte, lo que nos dicen es que los paneles deben estar orientados hacia el sur. Pero bueno, en teoría lo que deberían decirnos es que deben estar orientados hacia el ecuador, ¿no? Si estamos en el hemisferio sur, pues deben estar orientados hacia el norte. Lo que estamos es buscando el ecuador para buscar la ortogonalidad de los rayos solares. Y la inclinación también es importante, tiene mucho que ver con la latitud. Normalmente puede ser que se le dé una inclinación de la latitud más ciertos grados, cierto número de grados. ¿Para qué? Para buscar la mejor orientación en los meses de menor irradiación solar, o sea, que sería en nuestro caso diciembre, enero y febrero. Lo que pasa es que mover la inclinación de los paneles puede ser costoso porque tienes que usar bastidores y a veces la gente prefiere, no, mira, yo pongo los paneles encima del techo y me voy con la inclinación del techo. La inclinación típica de los techos es 18 grados, 18%. Y bueno, pues no es la inclinación teóricamente más efectiva, pero tampoco es que vas a perder tanta eficiencia por no tener la inclinación exacta. La teoría te dice algo y tú, bueno, esa es la referencia, ¿no? Tratas de Sí, acercar. de hecho, nuestros clientes luego suelen preguntar, oye, ¿cuánto voy a perder porque lo deje inclinado pues 5 grados menos porque no quiero que se vea? Entonces, apoyándose de estas plataformas, ellos pueden ya ejemplificarse o darse una idea de cuánto es lo que está variando de una forma más segura, ¿no? Para tomar estas decisiones. Ah, no, sí, eso es una maravilla, exacto. Tú puedes crear escenarios, entonces dices, bueno, vamos a ponerle 20 grados de inclinación.
Bueno, vamos a ponerle 25 o 30 y ahí tú ves más o menos cuánto, no es mucho realmente lo que va a perder de energía. Y bueno, el asunto también es que cuando uno levanta los paneles para ponerlos más inclinados, si estás en un sitio donde hay mucho viento, eso, entonces te metes en ingeniería porque entonces vas a tener que calcular las fuerzas, las componentes de fuerza del viento y, o sea, porque si el viento es muy fuerte y los paneles están muy inclinados, te los puede llevar, te los puede tumbar el viento. Entonces tienes que empezar a hacer cálculos de ingeniería estructural. Si van pegados del techo, pues eso no pasa. Están pegados del techo. Claro que siempre tú le dejas un espacio entre el panel y el techo, porque recuérdense que el aire es el refrigerante de los paneles, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto. Las características de los módulos, como les dije, la de Sony Design tiene una base de datos, una gran base de datos de módulos fotovoltaicos disponibles. Y bueno, la ubicación es muy importante. Yo no conozco México al detalle, pero sí sé, por ejemplo, en Estados Unidos que si pones unos paneles solares en Arizona, pues ellos van a producir más energía que si los pones en Florida. Florida también es un buen sitio, pero claro, hay sitios que son excelentes, pues. Hay como 5 o 6 desiertos en el mundo que Ponce, son... un comentario. En este programa podemos considerar, como bien dices, hay lugares en los que pues generar un poco más, todo eso. También nos están comentando si se pueden considerar sombreados, porque pues eso realmente también Sí, afecta demasiado a la producción. Si tú sí, puedes sí. dimensionarlo, ponerlo en el programa. Sí, sí, eso es una de las últimas aplicaciones que tiene Sony Design, que ahora hace sombreado y te dice cómo va variando la sombra a lo largo del año. Tú le puedes ir cambiando la fecha y ves cómo va variando la proyección de la sombra a lo largo del año, de forma de ver si la sombra te va a alcanzar un panel o no te lo va a alcanzar. E inclusive te dice por panel el porcentaje de sombra que está llegándole a cada panel. Y como puedes hacer, como puedes hacer escenarios, tú puedes hacer el escenario sin sombra y después llegas y le pones el árbol que quieres ponerle porque, bueno, no lo quieres tumbar y le pones el árbol. Y entonces haces el escenario con sombra y Sony Design te dice, bueno, cuánta energía vas a perder por la presencia de esa sombra. El ejemplo que yo tengo aquí tiene un árbol con una sombra. Perfecto, va a estar buenísimo ese ejemplo. Y Y también para no salirme, ay, perdón, Oscar, para no salirme tantito de decía ese que creo punto. que eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo porque antes no lo teníamos. Las Pero sombras, bueno, sí, no. las sombras Ujú. tienen, no sé cuánto tiempo tienen, pero es medianamente reciente, sí. Sí, poco a poco. Perfecto, eso ayuda bastante. Sí, esta es la curva de un sistema fotovoltaico, la curva azul, ¿ok? En el eje Y tenemos la corriente, en el eje X tenemos el voltaje y tenemos aquí el punto de máxima potencia en donde quiere operar el inversor. Siempre quiere buscar el punto de máxima potencia. La curva roja es la curva de voltaje contra potencia y aquí podemos ver claramente cuál es el punto de máxima potencia. Entonces, en esta curva podemos ver que el inversor tiene un voltaje mínimo, el cual opera. O sea, porque en la mañana, a medida que el sol va ascendiendo, pues se va produciendo más irradiación solar, va aumentando el voltaje y entonces podemos, al llegar un momento en que alcanzamos el voltaje en el cual empieza a funcionar el inversor. Pero es un voltaje bastante bajo, es alrededor de 150 voltios, pero también tiene un voltaje máximo. Entonces, para las aplicaciones residenciales en techo, ¿ok? El voltaje máximo es 600 voltios, tal como está regulado en Estados Unidos. Entonces, este inversor que vamos a ver hoy es un inversor residencial, entonces el voltaje máximo es 600. Y bueno, por supuesto, si nosotros sobrepasamos ese voltaje, pues podemos poner en peligro la electrónica del inversor. Y es un punto
es un punto crítico con la garantía. O sea, si por mala suerte o por alguna razón de dimensionamiento se pasó el voltaje y se dañó el inversor y llamamos a servicio, servicio es capaz de verificar a qué voltaje fue usado ese inversor y si se usó a más de 600 voltios, pues se están violando las condiciones de garantía, entonces ya la garantía no sería válida. Entonces que el voltaje máximo es 600 voltios, pero si ustedes diseñan con Sony Design no te va a dejar que trabajes con un diseño de más de 600 voltios. Para eso está Sony Design. Es una cosa esencial para la que existe Sony Design, para decirte hasta aquí, no le puedes poner más paneles porque vas a pasar el voltaje máximo. Hay una corriente máxima también. En este caso hay más rango. La corriente de cortocircuito es bastante más alta, entonces el caso pues es menos sensible, pero igual hay un límite de corriente máxima. Y bueno, la idea es trabajar con la potencia máxima que puede dar el arreglo solar. O sea que el inversor va a estar trabajando en esta área que vemos aquí, en esta área así, color amarillo, marrón. Y por supuesto, tenemos el voltaje de máxima potencia y la corriente de máxima potencia, que es el punto negro en el cual nos estamos ubicando en este momento. Del punto donde la curva azul corta el eje X, el voltaje de lo que se llama circuito abierto, y donde corta el eje Y es la corriente de cortocircuito. Es muy útil hablar de las condiciones de prueba estándar. Esto, bueno, en inglés a veces es mejor decir los términos en inglés para no, porque así están todos los datasheets, ¿no? Como Standard Test Conditions. Esto es simplemente unas condiciones en las cuales se han diseñado los paneles solares. O sea, cuando uno agarra un panel solar y el panel solar te dice que tiene 375 vatios, esos 375 vatios del panel solar están referidos a las condiciones de prueba estándar. ¿Cuáles son? Que la temperatura de la celda, ¿ok? De la celda o del panel, no es la temperatura ambiente. Debe ser 25 grados centígrados. Normalmente el panel se encuentra más caliente que la temperatura ambiente. Puede estar 30 grados más. Eso depende de qué tanta refrigeración por aire tenga el panel. Si estamos en un sitio que hay una buena velocidad de viento, y pues el panel va a estar muy bien refrigerado, pues se calienta menos. Pero es muy típico, los 30 grados es un caso típico. ¿Okay? Entonces, la otra condición es que haya 1000 vatios por metro cuadrado de radianza solar. Esto ocurre nuevamente entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, o dependiendo de donde estemos. Pues hay sitios donde a lo mejor hay más de 1000 vatios por metro cuadrado, depende de la zona. Y la masa de aire 1.5, este es el concepto más teórico de todos, pero esto ocurre más o menos como a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Entonces, la idea que quiero que se lleven es que estos son variables teóricas de laboratorio y que en la vida real, pues en términos reales, pues es difícil tener las tres. Es decir, que los paneles pocas veces van a producir la potencia que ellos dicen. Es una potencia nominal del panel. Normalmente el panel puede producir 20% menos. Entonces, como los paneles son económicos, una solución que nosotros tenemos ya de diseño es colocar más paneles de lo necesario. ¿Para qué? Para cubrir todas estas pérdidas que se puedan producir por condiciones ambientales. Alfonso, creo que aquí también entra una pregunta que nos hicieron sobre las horas solares. Tú puedes, bueno, uno, mientras está diseñando, puede variar las horas solares o ya vienen horas solares estándar de acuerdo al lugar de donde vaya a ser tu dimensionamiento. Claro, es que no, es que esa es la gran ventaja que tiene el hecho de que el software sea georreferenciado. Porque al tú abrir el software, y como te digo, lo que te sale es un mapa de Google Maps, prácticamente. Entonces tú vas con el mouse y pones tu mouse en el sitio donde quieres el sistema, en el techo de la casa. Tú dices, no, es esa casa que está ahí. Pones tu mouse en el techo de la casa. Inmediatamente
ya tienes todas las condiciones ambientales, ya las horas pico solar del sitio ya están definidas. Y tú puedes hacer la prueba, pones el sistema en tu casa o en la ciudad donde tú vas a estar y llegas y pones el sistema en Arizona y compruebas a ver cómo, cómo es la diferencia de generación y ahí compruebas y te das cuenta. Ah, no, es que el sistema ya tiene las horas pico solar implícitas. Perfecto, muchas gracias. Esto Facilitando todo la son vida. cosas que esto toma tiempo hacerlo a mano, te digo. O sea, tú te vas a poner a diseñar un sistema fotovoltaico a mano y a lo mejor tardas, no sé, o tú solo a lo mejor tardas 15 días haciendo todos los cálculos, las variables. Y entonces resulta que este software te lo hace en un minuto. Entonces tú, No, y bueno, te imaginas ahí que el cliente diga, pues, ¿de dónde tomo las horas solar pico que debería de considerar para esta ciudad, ¿no? Entonces, pues, desde años tuvieron a ver que he estado tomando esas medidas para poder decir, pues, estas son las que debería de tomar, y qué bueno que ustedes, pues, ya les faciliten el trabajo a los instaladores con esta parte que, pues, obviamente no es fácil de encontrar, ¿no? Son datos muy importantes. sí, aparte que de la rapidez con la que lo puedes hacer, ¿ves? Y si el cliente pide otro escenario y te dice, bueno, pero vamos a ponerle más paneles. Ah, bueno, mañana le traigo la solución con más paneles y ya está. O lo haces ahí mismo, o lo haces delante del cliente. O sea, son ventajas que están disponibles. Esta lámina muestra la flexibilidad del inversor Sony Boy. El inversor Sony Boy es la solución residencial de SMA. Aquí podemos ver que él tiene 3 MPPT, tiene 3 entradas MPT independientes. Esto lo define como en realidad 3 inversores en uno. Y es importante porque fíjense que cuando nosotros buscamos el techo de una casa, como por ejemplo pudiera ser hay cambios en las inclinaciones del techo y en las orientaciones. Y uno quisiera, estando en el hemisferio norte, uno quisiera de repente, bueno, vamos a poner todos los paneles viendo hacia el sur, pero resulta que se te llenó el techo. No puedes poner más paneles. Entonces tú, oye, pero yo quiero más potencia. Bueno, los ponemos viendo hacia el este y hacia el oeste. Y para eso tienes todas estas entradas. Entonces, los que están hacia el este entran aquí, los que están hacia el sur entran por aquí, los que están hacia el oeste entran por aquí. ¿Ve? Entonces, es una gran ventaja, da mucha flexibilidad. Tú puedes tener distintas orientaciones, distinta inclinación, distintos paneles solares. No hay ningún problema porque las 3 entradas son completamente independientes. Aquí vemos los rangos de voltaje. El inversor arranca a 125 voltios y el máximo voltaje es 600 y la máxima corriente de cortocircuito es 18 amperios. Él tiene 3 canales independientes, pero los modelos de 3 y 3.8, que son los más pequeños, tienen 2 nada más. Los otros 4 modelos, hasta el de 7.7, que es el más grande, tienen 3 entradas independientes. Aquí tenemos un ejemplo del datasheet del inversor, que en sus 6 niveles de potencia, y también indica claramente cuánto es su máxima potencia de arreglo solar. Por ejemplo, el 7.7, que es el más grande, tiene una máxima potencia de arreglo solar de 12.320. O sea que esto es 60% más potencia que la potencia de placa del inversor, 12.320. Aquí se está indicando claramente en rojo el voltaje, la máxima corriente, el voltaje donde el inversor arranca, todos estos detalles. Tenemos una pregunta ahí de la audiencia. Dicen que el diseño en cuanto a las características del panel fotovoltaico, ¿consideran la corriente de cortocircuito o la corriente de la máximo punto de potencia? Para diseño se considera la corriente de máxima potencia para, para los cálculos de diseño. Ok, perfecto. Muy Lo que bien. pasa es que en los casos de seguridad, el inversor tiene este límite de 18 amperios
que no se puede pasar el límite, pero eso es corriente de cortocircuito. Cuando uno ve, yo después tengo unos ejemplos de una datasheet de unos paneles solares, y en los datasheets del panel solar te indica la corriente de máxima potencia y la corriente de cortocircuito. Seguimos. Esto es una característica que tiene el inversor de SMA que la queríamos mostrar aquí, que es lo que llaman el recorte. ¿Ok? En inglés se le dice el clipping, que es que el inversor es capaz de reducir la potencia. No le importa, o sea, si uno sobredimensiona el arreglo solar, que es recomendado pues, que lo sobredimensione a 20 o 30% más del inversor. Y pues vas a tener unas horas del día en que el arreglo solar va a tener más potencia que la potencia de placa del inversor. Eso va a suceder. Pero recuerda que el inversor es inteligente y el inversor decide dónde va a trabajar el arreglo. Entonces, en un caso como este, en el cual tenemos a ciertas horas del día más potencia, que el arreglo solar está produciendo más potencia que la potencia de placa del inversor, entonces el inversor hace esto. ¿Ves? Cambió el punto de operación. Aumentó un poco el voltaje, redujo la corriente y cambió el punto de operación. Y eso es lo que llaman el clipping o recorte del inversor. El inversor Sony SMA puede hacer esto, el inversor Sony Boy. Inicialmente teníamos el sistema operando aquí, pero el inversor no va a operar ahí porque eso es más potencia de su potencia de placa. Entonces él cambia el sistema y pone a operar el sistema a mayor voltaje y a menor corriente que el punto de máxima potencia. Entonces ustedes pudieran preguntar, bueno, pero si entonces esas son las condiciones, entonces ¿para qué yo voy a poner más potencia en el arreglo solar si después el inversor me va a bajar la potencia? Porque eso te va a permitir enviar más energía a la red. Y normalmente los acuerdos comerciales entre el generador, la persona que posee el generador fotovoltaico y la empresa eléctrica de la red son en base a energía. Entonces tú pones un medidor que netea la cantidad de energía. Entonces, si tú tienes un mayor arreglo solar más grande, pues vas a enviar más energía a la red y vas a ser remunerado en base a esa energía. Entonces, durante algunos periodos que no son los periodos de máxima irradianza solar, vas a enviar más energía a la red y eso te va a ayudar, eso va a ser útil. Claro que estamos hablando ya, estamos viendo hacia dónde va esto. Esto es una optimización técnico-económica. Tú vas a empezar a poner y a poner paneles solares que te cuestan un dinero y vas a empezar a recibir remuneración de la red. Pero va a llegar un momento en que ya, bueno, mira, no pongas más paneles porque ya no vale la pena. Ok. Entonces, esas optimizaciones se pueden hacer también con Sony Design, porque Sony Design te puede decir, bueno, mira, ya la inversión es excesiva, no sigas poniendo paneles porque la remuneración no te cubre tanto esas adicionales, esas inversiones adicionales. Exacto, exacto. Ahí digo, creo que ellos podrían hacer 3 escenarios y el mismo sistema les está diciendo cuánto va a estar generando en energía esos distintos escenarios y hacer la evaluación, que es lo que más le conviene al cliente. Y creo que son ejercicios que te brinda la plataforma y que pues te los puedes ir mostrar esos escenarios y en base a eso pues ya tomar una mejor decisión para sus clientes y aconsejarlos de una mejor manera. Sí, ¿No? todas esas cosas se pueden hacer en un seminario mucho más específico. Se pueden preparar todos esos escenarios y mostrarse para que vean cómo va aumentando la inversión, va aumentando la cantidad de energía y llega un momento que tú dices, no, mira, yo voy a invertir hasta aquí. Ya, bueno, perfecto. Todo eso se puede hacer, ir modificando el diseño. Aquí tenemos un ejemplo de opciones de tamaño. Aquí tenemos un arreglo de 5 kilovatios y un inversor de 5 kilovatios. Esto es lo que se llama un ratio 1:1, 100%. ¿Ok? Entonces, este diseño me va dando esta curva, ¿ves? En la cual en verano alcanzamos nuestra potencia máxima. Pero también nosotros podemos aumentar, ¿ves? Aquí aumentamos
a 6 kilovatios. Pusimos 1 kilovatio más, ahora estamos en una relación de 1.2 a 1. Y podemos hacer infinitos escenarios, pues hasta 1.4, por ejemplo. O este inversor acepta hasta 1.6. Hasta 1.6 a 1 acepta el inversor. Entonces, claro, como pueden ver, va a haber un clipping, ¿ves? Porque aquí en verano pasamos la potencia de placa del inversor, pero como les digo, lo importante es la energía. Es la energía que tú envías al sistema. Ok, Alfonso, entonces podríamos considerar que este dimensionador nos ayuda a saber cuál podría ser el límite de sobredimensionamiento de los módulos para cada inversor. Claro, claro. Bueno, el límite es 60%, pero además de eso también es que hay un límite económico, porque tú dices, bueno, pero ¿para qué? Yo quiero evaluar también cuánta energía estoy enviando a la red y en base a la inversión que hice, ¿ves? La otra flexibilidad que te da este sistema es que, fíjate, si tú, por ejemplo, pones únicamente paneles viendo hacia el sur, la curva que vas a obtener del sistema es una curva como esta, ¿ves? Una curva alta, un poco más delgada y que te requiere un inversor un poco más grande. Ahora, si evalúas la posibilidad de, en lugar de poner los paneles hacia el sur, ponerlos mirando al este y al oeste, entonces lo que vas a tener es una sobreposición de curva, ¿ves? Porque los paneles que están viendo hacia el este, ¿qué sucede con los paneles que están viendo hacia el este? Que cuando empieza a salir el sol en la mañana, esos paneles están recibiendo una irradiación solar excelente porque les está cayendo el sol totalmente ortogonal. Pero cuando llegamos al mediodía y hacia la tarde, los paneles que están viendo hacia el este ya no producen tanta energía, ¿ves? Entonces, los que están viendo hacia el oeste, cuando el sol está cayendo en la tarde, esos son los que están generando más energía. Entonces se te da la segunda curva que tienes aquí, ¿ves? Entonces, al final lo que tienes es una sobreposición de curvas y terminas con una curva que es un poco más ancha y más bajita. Entonces, requieres un inversor más pequeño. Entonces, todos estos escenarios tú lo puedes hacer con Sony Design. Porque la pregunta que a lo mejor todos tenemos en la cabeza ya es, bueno, ¿y dónde hay más energía? ¿En esta curva que está aquí o en esta? Entonces, bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, para eso hay que hacer los cálculos. Para eso tienes que poner al software a trabajar. Sí, y así ya los clientes, pues, en base a a estos reportes, pueden ir con toda la confianza con los clientes finales y decir, mira, yo me tomé el tiempo, hice estos análisis y aquí te estoy fundamentando el por qué sí te conviene hacer un arreglo este o este, el por qué sí puedo sobredimensionarlo hasta un 40%, ¿no? Ya justificándolo en base a cuánta energía van a estar inyectando, todo eso te lo da la plataforma básicamente, ¿no? Ujú. Sí, que todos esos datos, eso lo vamos a ver en unas cuantas láminas, todos esos Adelante. datos. Este es una lámina que te presenta la ventaja que tiene Sony San ahora con las sombras, ¿ves? Sombras de chimenea, ventanales, objetos que hay en el techo, que todo, las antenas o salientes de ventanas. Y aquí te dice además cuánta sombra le está cayendo a cada panel, ¿ves? En este caso, este que está aquí a la derecha parece el más sombreado, ¿ves? Tiene 22,06% de sombra. Que tú pudieras decir, bueno, yo como que voy a quitar este panel de aquí y lo pongo más arriba, ¿ves? Porque va a funcionar mejor. Y también te da esa opción de que tú le cambias la fecha y la hora y te va diciendo cómo es la proyección de sombra, ¿ves? Cualquier día del año a cualquier hora, ¿ves? Te va dando estas imágenes así Y todo esto y gratis. y gratis. Vamos a ver unos ejemplos de la hoja de datos del inversor que vamos a usar. Esto, bueno, básicamente ya lo vimos antes. El inversor que vamos a ver en el ejemplo es el Sony Design, perdón, el Sony Voice 6 de 6 kilovatios. Estos son datos técnicos del inversor y yo voy a usar este módulo. ¿Okay? Puedo usar cualquier módulo, pero bueno, decidí usar este. Traigo la hoja de datos técnica para que vean que, bueno,
Este es el módulo que voy a usar, el de 375, y fíjese lo que dice aquí. Los parámetros eléctricos están a las Standard Test Conditions. O sea que esto que ustedes están viendo aquí está a la Standard Test Conditions. Si la temperatura ambiente cambia, la temperatura del panel solar cambia, pues vamos a tener otros parámetros. Pero de eso se encarga Sony Design. Y aquí pueden ver los coeficientes de temperatura del panel. ¿Ves? Entonces ustedes a Sony Design le dicen qué panel van a usar. ¿Ves? Y adicionalmente, pues aquí están las dimensiones del panel, que es otra cosa, otra característica que tienen que considerar, porque dependiendo del espacio que tengas disponible, te caben o no te caben cierto número de paneles, ¿no? Y una duda rápida, ¿se pueden agregar más módulos a la plataforma? O sea, si en determinado caso, si no estuviera dado de alta, ¿el mismo cliente puede agregarlo? Paneles que no estén en la base de datos. Así Sí, es. así es, que no tenga, como dice, que no tenga la información, no aparezca el panel, a lo mejor es un Sí, modelo muy se pueden reciente. agregar, sí se pueden agregar. No es el ejemplo que estoy haciendo hoy, pero sí se pueden agregar paneles. Y también la otra cuestión es que también, por ejemplo, si cuando tú vayas a dimensionar, te das cuenta que el sistema está tomando los datos de una ciudad que está muy lejos de donde tú estás ubicado, también puedes agregar los datos de tu ciudad Oh, dentro, buscando bases de datos en Internet. Se puede exportar los datos a Sony Design y utilizar esos datos. no, Eso está, también está se puede genial. hacer. Está perfecto eso. Porque pasa mucho, sobre todo con los paneles. Lo de las ciudades quizás es menos común, pero con los paneles pasa porque de repente hay unos paneles nuevos que salieron. Ahorita es muy típico, están saliendo una cantidad de paneles monocristalinos de más de 500 vatios y entonces a lo mejor no está en la base de datos. Pero bueno, tú lo pones, tú lo puedes, te tienes que tomar el trabajo de agarrar la hoja de datos del panel e introducirla toda dentro del software, pero lo puedes hacer. Y ahí tienes tus paneles exclusivos tuyos. Y eso queda grabado ahí. Eso queda grabado, o sea que no hay problema. Bueno, comenzando con Sony Design, lo que hay que hacer es ir a Sony Design y para resolver el ejemplo que vamos a hacer, debes escoger aquí planta fotovoltaica. Entonces haces clic aquí y una cosa que se puede hacer al mismo tiempo es que dentro del software, en Mi Sony Design, tú puedes escoger si quieres una planificación rápida o detallada. Esto te permite ahorrarte como 3 pasos del diseño. Yo nunca lo hago porque realmente no me parece que te estés ahorrando mucho tiempo. Yo siempre hago planificación detallada. Puedes escoger sistema de longitud, puedes escoger la unidad de temperatura, puedes escoger por supuesto el idioma. Este software, estos ejemplos están en español, pero no sé, tiene como 15 idiomas Sony Design. Por supuesto inglés está. Y aquí, por supuesto, está indicado, bueno, la ciudad donde yo estoy ubicado, que es cerca de Orlando, por eso me está indicando aquí Orlando, pero como les digo, cuando en el momento que ustedes seleccionen dónde van a trabajar, ahí cambia totalmente la ubicación. También hay algo que pueden seleccionar en ajustes, en diseño, es el factor de dimensionamiento para que el software les diga cómo está el sobredimensionamiento que están usando. ¿Ok? Cómo quieren que vengan expresados los tamaños del cableado, todo eso se puede, hay una parte pues que se llama Mi Sony Design, donde tú ajustas estos detalles como tú los quieras ver. Aquí comenzando, esta es la primera página del software. ¿Ves? Aquí tenemos un espacio donde puedes poner el nombre del proyecto, del cliente, ¿ves? Puedes poner los datos del cliente. Todo esto es útil porque al final cuando vayas a hacer el informe, te sale en el encabezado. En el encabezado del informe te salen todos los datos del cliente. Si no quieres poner nada, pues no pones nada. O después lo puedes poner si quieres. Si te quieres enfocar en tu diseño técnico y después resuelves el asunto del cliente, pues lo puedes hacer al final. Este es el momento en el cual tú haces clic en el sitio de instalación, ¿ves? Y entonces
fíjense que yo hice clic aquí en esta casa e inmediatamente me indicó aquí la dirección de la casa, ¿ve? Y también me puso aquí cuál es el sitio con datos meteorológicos más cercano. Esto es un aeropuerto, es muy típico que los aeropuertos tienen datos meteorológicos de radiación, de temperatura, de velocidad de viento, siempre los tienen. Y bueno, típico eso. Yo escogí este techo de esta casa que está aquí, ¿ve? Que ustedes ven esta imagen y esta imagen está orientada adecuadamente, pues estamos, el norte está aquí está el sur, el este y el oeste. El siguiente paso es que escojamos el voltaje, el típico voltaje de Estados Unidos, es lo que llaman la fase dividida de 240, 120, 240. Esto es monofásico de 3 conductores. Esta es la opción que escogí aquí. Esto es muy importante que lo haga cuando uno está, a mí me pasó también, cuando uno está empezando con el programa, escoge un voltaje incorrecto y después cuando vas a buscar el inversor resulta que no aparece ningún inversor. Es una pregunta que yo he recibido varias veces. Mire, no me sale ningún inversor y pues porque escogiste el voltaje inadecuadamente. Como no. Entonces, pero eso para Súper residencial, pues importante. el voltaje es de fase dividida, 240, 120, 240. Perfecto. Sí. Y aquí puedes ver claramente, ¿ves? Los ajustes de temperatura. Ya el software adoptó la temperatura, ¿ves? Te está diciendo la temperatura del sitio de instalación, el sitio que yo escogí, que es esto es en Oviedo, una ciudad en Florida. Estas son el perfil de temperatura, máxima temperatura 37 grados, de diseño 28, mínima -1, ¿ok? Y todos estos son datos que el sistema tomó inmediatamente cuando hiciste clic en el sitio donde vas a instalar. Al hacer clic ahí, él te tomó todo esto, todos estos datos. Y aquí en pérdidas se le indican las pérdidas que hay que tomar en cuenta en el cableado, etc. Entonces aquí se hace clic aquí en configuración de la planta. Al hacer clic pasamos a esta segunda pestaña. ¿Ve? Estábamos aquí en datos del proyecto, ahora pasamos a planta fotovoltaica, a la segunda pestaña. Aquí se nos abren dos posibilidades. Uno, en ir en una planificación manual, que es como trabajar con un Sony Design de versiones anteriores, o la versión 4, que pues la verdad que puede ser muy útil también. Pero claro, la versión más nueva es una versión con planificación visual del tejado. Esta es Y la más versión rápido, manual. ¿no? La manual es más Sí, rápida. sí, tú lo que quieres es hacer una verificación técnica. Rápida. La manual es más rápida, sí. Pero si, por ejemplo, quieres trabajar con sombras, tienes que irte a planificación visual. ¿Ve? Entonces, esa es la otra opción, planificación visual. Hay un video en YouTube que está el vínculo, que te permite una introducción para que veas cómo es la planificación visual, porque requiere una habilidad un poco mejor con el mouse, ¿no? Para que puedas mover tus imágenes, etc. Entonces, cuando abres planificación visual, te sale esta nueva presentación y aquí hay una introducción de cómo debes usar el mouse para mover las imágenes, para mover el techo, etc. Esto lo puedes quitar dándole X aquí o si le pones aquí no volver a mostrar, no te sale más esta pantalla. Yo nunca la he quitado, siempre me parece que puede ser útil. Entonces te sale este techo virtual aquí y entonces haciendo clic en el techo debes seleccionar qué tipo de techo vas a trabajar. A 2 aguas, a 4 aguas, en atril, techo plano. Yo seleccioné en atril porque yo voy a trabajar nada más con la parte de la casa que da hacia el sur. ¿Eh? Aquí también tienes la opción de estar en 3D o en 2D. Yo puede ser recomendable ponerlo en 2D aquí porque lo ve más clarito. ¿Eh? Aquí pues moví el techo, ¿ve? Todos estos movimientos se pueden hacer con moviendo el mouse. ¿Ve? Aquí lo puse de lado para que vean y seleccioné techo en atril. ¿Ve?
Aquí lo puse en 2D, ¿ves? Ahora lo vemos en 2D y entonces tú acomodas el área. Fíjense que esto que se ve aquí atrás un poco borroso es la casa que yo seleccioné y aquí acomodas el área al techo que tú tienes disponible, ¿ves? Aquí tienes como unos ventanales o como unos objetos en el techo. Entonces yo decidí reducir el área para que esto no me interrumpa. Sin embargo, también podemos manejar restricciones, ¿no? Ya lo vamos a ver en el próximo caso. Fíjense que aquí te salió una cámara, quiere decir que tú, a medida que vas haciendo tu diseño, tú puedes tomar fotos, que después esas fotos las puedes poner en el informe, ¿ves? Fotos del diseño. Entonces, tenemos dimensionado el área ya, entonces seguimos. Vamos a ir ahora a determinar restricciones. En determinar restricciones, tienes una cantidad de restricciones típicas de los techos que te salen aquí arriba, ¿ves? Que si, bueno, mira, imagínate, ventanales, antenas, tragaluz, que son cosas que interrumpen la instalación de los módulos, ¿ves? Entonces, al tú ponerla ahí, el software ya sabe que ahí no puede poner un módulo, porque va a llegar un momento en que tú le das a un botón y le dices al software, pon los módulos. Entonces, si tú pusiste en un área que hay un tragaluz, ahí el software no te va a poner un módulo. Pero también puedes poner restricciones afuera, ¿ves? Los árboles, que eso es lo que genera sombra, ¿ves? Entonces aquí hay dos árboles, mira, aquí hay un árbol y otro árbol, ¿ves? Alfonso, una pregunta. Por ejemplo, esas restricciones cuando son ventanales, pequeñas esas opciones, puedes ponerle, modificarle, por ejemplo, la altura, qué tan grandes son. Sí, que eso todo viene a la medida que tú quieras. Tú puedes poner aquí, si esto tiene un ventanal aquí, pues lo pones. Y bueno, a la hora de poner los módulos, el software no te los pone ahí. Te va a salvar ese espacio porque evidentemente ahí no puedes poner módulos, ¿no? Todo a la medida, el árbol también a la medida. Yo lo puse así bien grande para que me dé sombra, para que me dé bastante sombra, pero todo es a la medida. O puedes poner un muro también. Si quieres poner un muro aquí que te puede estar dando sombra, pues también lo puedes poner. Realmente todos estos beneficios o estudios solo los he visto en softwares que cobran. Entonces Sí, está súper cool que se pueda poner todo eso aquí y te lo den gratuito. te lo dan gratuito, exactamente. Estos, como les digo, esto es hace quizás unos 6 meses para acá o un poco más de tiempo que se logró este avance. Ahora con las sombras pues estamos a nivel y al mismo nivel tecnológico de los software comerciales. El tercer paso es el esquema de los módulos fotovoltaicos. Aquí hay un botón donde uno hace clic y al hacer clic en este botón que estoy viendo aquí con la esfera, la elipse verde, me sale este menú. Y entonces aquí en este menú yo voy a escoger el fabricante de los módulos y el modelo, ¿eh? El módulo es el 375, el que vimos antes en el datasheet. Ese módulo está en la base de datos de Sony Design. Podemos decir cómo queremos los paneles, si lo queremos así horizontal o vertical, porque eso afecta el número de paneles que vamos a colocar, ¿no? Y bueno, después que hemos seleccionado la marca y el módulo, nos podemos ir a aceptar. Y entonces aquí está indicado el módulo ahora, ¿ves? El módulo. Bueno, yo al final quité uno de los dos árboles. Antes vimos que yo había puesto dos árboles. Yo al final quité uno porque era demasiada sombra. Y dejé uno solo aquí, ¿ves? Aquí está el árbol. Y fíjense la coloración del sistema, ¿ves? Que está... yo le di aquí el clic a colocar módulos fotovoltaicos y se colocaron los módulos. Y resulta que está este árbol aquí que me está produciendo sombra y por eso se ve esa coloración anaranjada aquí. Estos módulos que están aquí en verde es porque no tienen sombra, ¿ves? Como podemos ver en esta regleta aquí, ¿ves?
hemos colocado los módulos, caben 21 módulos en una potencia de 7.8 kilovatios. Yo había seleccionado aquí que quería la máxima potencia, pero no tienes por qué hacer eso. Tú puedes hacerle este clic aquí de seleccionar esto y puedes poner la cantidad de módulos que tú quieras. O sea, si tú, por ejemplo, quieres dejar un espacio aquí en el medio para que la persona que limpia los paneles camine por ahí, tú puedes hacer eso. El software te permite hacer eso. Quitas unos paneles o los separas. Aquí tienes opciones para separar los paneles de forma tal de que los puedan limpiar bien. Ok, entonces estamos en este paso en el cual estamos viendo la sombra, estamos viendo el árbol que produce la sombra. Fíjense que el árbol está en el lado este de los paneles. Esta sombra se está produciendo más que todo en la mañana. Sigo. Aquí vemos el porcentaje de sombra por panel. ¿Ves? Está un poco pequeño, pero esta imagen se puede, haciéndole clic aquí a más, tú puedes ver esta imagen mucho más grande. ¿Okay? Y le dimos aquí a calcular sombra, ¿ves? A la opción de calcular sombra. Aquí hay otra opción que es visualización de la posición del sol. Esa la vamos a ver en la próxima lámina. Al yo hacerle clic a visualización de la posición del sol, voy a ver cómo el sol está en distintas horas del día, en distintos días del año. Aquí, por ejemplo, fíjense, he activado este botón y entonces aquí tenemos el 20 de junio a las 10 de la mañana. Fíjense cómo está la sombra. Que hay un panel aquí en la esquina que es el que está más crítico con la sombra. Que si a lo mejor, si lo deseamos, pues lo podemos quitar. Podemos quitar este panel y, bueno, no tenemos más donde ponerlo, pero bueno. Se ve que es el panel que está más crítico aquí con la sombra. Yo también puedo agarrar este árbol y ponerlo más allá para que me sombreen más paneles solares también. Si ese es el caso real, ¿no? Pues la idea es que ustedes aquí puedan simular su situación real. Entonces, bueno, ya esta sería la última lámina de la visualización y entonces regresaríamos otra vez a la sección de la planta fotovoltaica para comenzar con los inversores. Ok, aquí regresamos a la parte de planta fotovoltaica y aquí tenemos todos los datos. ¿Ves? Bueno, no se los dije, pero los paneles están a 23 grados. Eso lo seleccioné yo. Claro está que, como les digo, normalmente uno pudiera tomar la inclinación del techo, ¿ves? Del techo. Y recuérdate que habíamos puesto 21 módulos de esta marca y modelo. Y ahora hemos ido a seleccionar el inversor. ¿Ves? Yo hice la opción de diseño manual y coloqué un inversor de 6 kilovatios. Pero la potencia del arreglo solar es 7.88, o sea que tengo 31% de sobredimensionamiento. Esto lo adrede lo hice así. Este factor aquí de aprovechamiento de la energía me mide qué tanto recorte está haciendo el inversor. ¿Ve? O sea, el hecho de que yo tenga 98,7% me está indicando que hay un nivel de recorte durante el día. ¿A qué se debe esto? A que, como les dije antes, hay un momento del día en que como tengo 30% más de paneles de potencia en arreglo solar que el inversor, hay un momento del día en que la potencia del arreglo solar es mayor que el inversor. Y entonces el inversor va a mover el punto de operación para bajar un poco la potencia. Eso es lo que nos está dando este factor de aprovechamiento, es que hay un pequeño porcentaje que no se está aprovechando. Y aquí tenemos todo este perfil de voltaje. ¿Ves? Aquí la tensión fotovoltaica normal es, por ejemplo, en la entrada A 253 voltios, la máxima es 362. Recuérdense que la máxima aceptada es 600, o sea que estamos dentro del rango. Por eso es que te aparecen todos estos vistos verdes aquí. ¿Ves? La corriente máxima de operación es 9,4 amperios y está aceptada. ¿Ves? Y la de cortocircuito 12.3
está por debajo de la corriente de cortocircuito aceptada. Entonces, todas estas verificaciones te las hace Sony Design. Si tú deseas, puedes hacerle clic aquí a este botón y cambiar el número de paneles. Fíjese que aquí están puestos de forma muy simétrica. Yo puse 7 paneles por entrada. Y aquí vemos la energía anual producida de 12.460 kilovatios hora. Esto es tomando en cuenta la sombra del árbol. ¿Okay? Entonces, uno puede hacer varios escenarios. Hace uno y dice, bueno, no, es que el árbol que está en el sitio es más frondoso. Entonces pones un árbol más grande y vuelves a hacer el cálculo. O quitas el árbol. Dice, no, no es que no hay sombra. Ese árbol no va ahí o realmente el árbol no produce sombra. Entonces lo quitamos. Esta es la parte del cableado, las pérdidas de cableado, que el sistema te las calcula. Entonces, por ejemplo, este es el cableado de corriente continua. Este es el cableado que va de los paneles hacia el inversor. El inversor este no acepta sino cableado de cobre. ¿Ves? Este lo está poniendo aquí. Y te está poniendo una longitud propuesta. Aquí esta longitud se puede cambiar, tú puedes poner la longitud real del diseño y está la sección del cable utilizado. Con estas condiciones nos está dando una pérdida de 0.52%. Si la pérdida alcanza el 1%, te va a salir aquí una advertencia, como dándote a entender que es mejor que mantenga la pérdida por debajo de 1%. Entonces tú pudieras, por ejemplo, cambiar la sección del cable. ¿Ves? Eso se puede hacer. Le haces clic a este botón y cambia la sección del cable. Estos son los cables de corriente alterna. Estos son cableado que sale del inversor, nuevamente de cobre, porque este inversor de SMA tiene inversores que aceptan aluminio, cableado de aluminio, pero son ya inversores para soluciones comerciales o para plantas de energía. El cableado de aluminio pues tiene una característica que tiene 61% de la conductividad que tiene el cobre, o sea 39% menos, y además el cableado de aluminio tiene elongación por temperatura que es mayor que la del cobre. Entonces hay que cuidar, por ejemplo, los ajustes del cable, porque el cable de aluminio tiende a moverse un poco por temperatura. Pero lo cierto es que este inversor lo que acepta es cobre. Entonces, por eso aquí está el cobre. Nuevamente la distancia de 10 metros, que es una distancia sugerida, y la sección del cable. ¿Ves? Todos estos son botones que al hacerle clic pues, te permiten cambiar la pérdida. Son de 0.45%, entonces salió el visto verde aquí. Estos son especificaciones de gestión de energía que uno puede seleccionar aquí. De acuerdo con lo que selecciones, pues SMA te va a sugerir equipos, ¿ves? Pero dependiendo de lo que quieras hacer. Yo nada más puse aquí monitorización de la planta por internet y diagnóstico remoto, y entonces me permitió que a través de la funcionalidad Web Connect de SMA yo me conecto a Sony Portal, ¿ok? Que ahora las nuevas firmware de los Sony Boy permiten conectarse directamente al Sony Portal de NXOS, que es el portal de monitoreo de SMA. El siguiente paso es ir a la rentabilidad. Vamos a la rentabilidad. Aquí hay dos tipos de rentabilidad, simplificada o detallada. Yo me fui a la detallada, le puse un precio al panel, un precio al inversor y te da, pues, por supuesto, cuánto es la inversión referencial de este sistema. ¿Ves? Tiene que estar alrededor de los $7.000 el costo de este sistema. Aquí está el rendimiento energético por mes, cuánta energía produce por mes el sistema. Por lo general, el mes de febrero se penaliza mucho porque recuérdense que febrero tiene 2 o 3 días menos, entonces siempre termina muy penalizado. Pero también tiene menos irradiación solar. Al final hay una forma de crear una documentación del proyecto. Yo lo tengo aquí seleccionado todo.
hasta las imágenes del proyecto las puedes seleccionar si quieres, las fotos que tomas con la camarita que les indiqué. Y entonces, al darle clic a este botón, se descarga el informe del proyecto en PDF, lo descargas a tu computadora. Alfonso, antes de que continuemos, nos pasó una pregunta de un cliente relacionada al tema. Te voy a leer la pregunta como tal. ¿Se puede configurar las tarifas como las de México, como por ejemplo la de media tensión, para el apartado de balance económico que incluye el Sony Design? Sí, todo eso se puede hacer. Aquí no está en este ejemplo, pero yo me puedo ir a Sony Design. Vamos a ver si este es... aquí estamos en el software directamente. Aquí tenemos un software, ¿ves? Este es en la casa que estamos trabajando. Aquí si nos vamos a, ya te voy a decir, creo que es aquí en renta, sí, directamente sería en rentabilidad. Y entonces nos movemos aquí. Esto no lo incluí yo en la presentación, pero aquí puedes editar las tarifas. ¿Ves? Tú le das aquí a editar tarifa y puedes, fíjese, aquí también puedes poner la emisión de CO2 para ver cuánto emisión de CO2 te estás ahorrando. La tarifa que te está cobrando la red eléctrica la puedes poner aquí. Y si hay tarifas, por ejemplo, en tiempo de uso, que a veces hay compañías que eso lo hacen mucho en California, que en ciertas horas del día te cobran distintas tarifas. Entonces, bueno, eso también lo puedes hacer aquí, te da esa opción. Con el modelo de remuneración, ¿no? Ahí en ese mismo apartado creo estaba. Ajá, sí. Era, Mm, ándale, ahí dice, inyección de la totalidad, como que creo que ahí es. aquí en NetMetering, ves, te dice cuánto te va a pagar la compañía de la red. Tú le puedes poner aquí también cuánto te van a pagar, inflación de la tarifa, cuánto va a subir la tarifa anualmente. Todos estos son datos que si se los introduce vas a tener un El flujo de caja retorno. bastante detallado, pues, flujo de caja futuro, bastante detallado. O sea que los software, mientras mejor sea la información que le introduzca, él produce resultados mejores, ¿no? Más detallados. Aquí estamos ya, esto no es la presentación, este es propiamente el software funcionando, ¿ok? Ok. Y bueno, aquí si quieren ver un poco del, por ejemplo, este ejemplo que estamos viendo aquí creo que no tiene sombra. Vamos a ver. Aquí. Estos son todas las láminas que vimos antes. Sí, sí, aquí hay un árbol. Aquí hay un árbol, ve, y lo que yo les digo es que yo puedo acercar el sistema. ¿Ve? Aquí en determinadas restricciones, ustedes, si por ejemplo quieres poner una ventana aquí, la puedes poner. ¿Ve? Esquema. Este creo que es el mismo que teníamos allá. En la parte de sombra, ves, pues yo puedo mover aquí, fíjate, lo que pasa es que tiene la sombra a las 12 del mediodía, ¿ves? Entonces está la sombra justo debajo del árbol. Pero si yo me muevo aquí y empiezo a moverla, ve que la sombra se movió para acá. O la puedo mover Correcto. para acá, vamos a moverla para las 8 de la mañana, a ver, que empieza la sombra a tapar el sistema fotovoltaico. ¿Ves? No tanto, porque donde puse el árbol no lo tapa tanto, pero sí le da cierto nivel de 10 de la mañana, 10 y media, 11 de la mañana. Esto es para el 20 de junio, ¿no? Yo puedo escoger la fecha aquí y, claro, que la sombra va a cambiar, sobre todo en los países donde hay estaciones, la sombra cambia bastante. En diciembre es que creo aquí en México donde más A sombra, está claro, más sombreado, sombra más porque largo. se produce más inclinación
de la trayectoria solar. Entonces, bueno, esto lo podemos acercar, ¿ves? Porque en la presentación quizás la imagen estaba muy pequeña, pero aquí esto, fíjense, yo puedo acercar y puedo tomar una foto y le anexo al informe, ¿no? Wow, bastante completo ese informe. Sí. Y bueno, aquí está el inversor que escogimos y también si podemos hacerle clic a este botón aquí y Sony Design me hace propuestas de diseño. Yo escogí un inversor de 6 kilovatios, pero aquí Sony Design me recomienda que más bien escoja el de 7. Eso es en base a la cantidad de energía que está produciendo. O me dice, o puedes escoger de 7.7 o 2 de 3.8 o 2 de 5. Te ofrece esas opciones para que tú escojas. Yo no me fui por ahí, yo fui a diseño manual y escogí el de 6. Y le voy a aprovechar que estoy aquí en el software para mostrarles lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos un diseño totalmente simétrico. Por cada entrada del inversor yo puse 7 paneles, pero imagínense ustedes, bueno, ya el software me lo está diciendo de una vez que el máximo es 11, pero no importa. Yo de todos modos, yo quiero poner 12. Yo quiero poner 12 paneles. Eran 21, ¿no? Entonces pongo aquí 6, aquí vamos a poner aquí 4 y aquí 5. Vamos a ponerlo así, a distribuirlo de esa manera. Siguen siendo los 21 paneles, pero yo quise poner 12 en esta entrada y le voy a aceptar. Entonces fíjense lo que pasó. Inversor en peligro, peligro, pero ¿qué pasa? Bueno, aquí está la X roja. ¿Ves? Tenemos 620 voltios en la entrada. ¿Por qué nos pasamos de 600 voltios? Porque pusimos muchos paneles, porque como estos paneles están en cadena, o sea, las cadenas son conectadas en serie, cada panel adicional que ponga va sumando voltaje. Entonces, pusimos 12 voltios, 12 paneles aquí, que ya el software te estaba diciendo, porque el software te lo dice claramente que no se puede. El software me lo dijo, pero bueno, yo lo quise poner de todos modos difícil lo que pasa, ¿eh? Aumenta el voltaje. Si le bajo aquí todavía y pongo todavía más paneles, más paneles. Quiero poner todavía más paneles ahí. 672 voltios. Aumentó más aún el voltaje, porque puse más paneles todavía. Y aquí claramente te dice inversor en peligro, indicaciones y soluciones. Todo lo que está en rojo, wow, hay que hacerle caso porque... Entonces aquí te dice las opciones. Bueno, ¿cómo lo puedes solucionar? Bueno, reduzca el número de módulos fotovoltaicos. Pongan menos módulos. Seleccione otro módulo, porque puede buscar otro módulo que tenga menos voltaje, ¿no? Eso puede ser Sí, una opción. O te exacto. dice, bueno, pues, busque otro inversor, seleccione otro inversor, pues buscar otro inversor, un Core One, que es un inversor comercial que acepta más voltaje. Ahí te dice las opciones. Entonces, bueno, uno simplemente pues vamos a corregir esto como está, y lo ponemos 7, 7, 7 y todo va a estar bien otra vez. Y aquí está todo correcto otra vez, ¿eh? No voltaje, nada. Y estos Eh, voltajes, por supuesto, están corregidos por temperatura, que es una pregunta que uno puede hacerse, bueno, pero esto, dependiendo de la temperatura del sitio de instalación, bueno, por supuesto, ¿no? Ahí tengo una pequeña pregunta, estimado. Eh, Eso que dice factor de aprovechamiento de energía, 98.7%, ¿a qué se refiere? Yo, como lo estoy entendiendo, es que, ejemplo, si lo sobredimensionamos, pues ese clipeo que se va a tener, ahí se está viendo reflejado porque pues no se va a aprovechar al 100% la energía. ¿Es de eso o es otra cosa? Es exactamente eso, el recorte que hace el inversor. De todos modos, como el software te da ese poder de hacer escenario, tú Ujú. puedes de repente, bueno, mira, sabes que son demasiados paneles, vamos a quitarle porque es que está demasiado sobredimensionado, vamos a quitarle paneles y desconecta unos paneles o los quitas o como tú quieras y entonces analiza aquí, E- yo creo Entonces, que estamos diciendo que a pesar de que se
sobredimensiona un 30%, solo estamos teniendo un desaprovechamiento del 3% de la energía. No, de hecho el Sí, 2%. fíjate lo que pasó ahora. Yo desconecté los paneles, ni siquiera los quité de la planta, simplemente los desconecté. No están llegando los paneles al inversor. Estoy poniendo 6 en cada entrada, son 18 paneles. Estoy trabajando con menos potencia y fíjate, ahora el factor de aprovechamiento es 100%. Ok, bueno, te digo que Pero está también bajó la bastante bien. energía, ¿viste? Que bajó la energía. Estaba en Sí. 12.000, ¿no? Ahora bajó 10.800. Vamos a subir aquí, vamos a poner un panel más a ver qué pasa. Ahora ya bajó a 99.8, pero subió la energía. Es que tener más paneles te va a dar más energía. Y aprovechas al 100% la energía casi, o sea, un 0.2% que se está perdiendo el aumentar un módulo por un sobredimensionamiento de casi el 20%, ya te lo dice rapidísimo el sistema si te conviene o no te conviene. ¿Y cuánto estás Claro. perdiendo? Porque es una pregunta que los clientes siempre tienen en su cabeza. Agrego más paneles, pero ¿cuánto no estoy aprovechando? Ah, pues un 0.2% de la energía. Prácticamente es nada. Te conviene sobredimensionarlo. Es lo que te está diciendo la plataforma. Y cuando te vayas para el lado financiero, ahí tú puedes corregir y decir, no, mira, no eran 21 paneles, ahora son 20. Entonces, bueno, tienes un pequeño ahorro en inversión, pues ya sabes que la inversión es menor porque pusiste menos paneles. Bastante atractivo la plataforma desde ese punto de vista. Sí, Te ayuda en todo ya. Hace todo el trabajo que a veces, como comentaron hace rato, te tardabas una semana, 2. sí, sí, exactamente. Y cada vez que hagas un cambio, le cambias el nombre al archivo. Entonces, tiene un escenario, pues. Escenario con 21 paneles, con 18, con sombra, sin sombra. Lo que quieras calcular, lo que quieras evaluar. Y súper rápido. Y Ujú, gratis. y Wow, eso es gratis. lo que me encanta. Lo Varios. único que te pedimos es que uses inversores SMA, porque si no, no lo puedes usar. Sí, de nada serviría. Y varios están preguntando, o sea, varios preguntaron, oye, ¿todo esto es gratis? Sí, es Sí, gratis, al todo esto es final. gratis. Como bien dicen, única condición, SMA. Sí, que tienes que Ándale. usarlo. Es el único inversor que acepta el software. Pero los Ok, paneles. podemos continuar. Y entonces, bueno, volviendo a la presentación. eh, sí, bueno, básicamente ya estamos al final de la presentación. Eh, Esto ya es los vínculos interesantes que siempre colocamos al final, que este del producto, del Sony Design, y el manual, que tiene el manual en el idioma que lo quieras, pues lo tiene en español. Y bueno, esta era la última lámina de la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tengas como que el reporte que se genera al final, un ejemplo de cómo queda, que se lo pueden entregar al cliente. Digo, mientras Sí, vamos leyendo las preguntas aquí con Carlos. el reporte, ajá, al final, donde dice impresión y descarga. O sea, estas son las distintas etapas del diseño, ¿eh? Planta, cable, gestión de la energía, rentabilidad de resultados. Y al final, ajá, aquí uno puede indicarle qué es lo que quiere que salga en el reporte. Imágenes no hemos hecho, entonces no está, la opción no está activada, no la podemos activar tampoco, pero porque no hemos tomado ninguna imagen, pero está indicado todo lo que hemos hecho en el proyecto y todo está seleccionado. Y al yo hacer a clic, de hecho el informe está aquí. Aquí lo podemos ver digitalmente. Ok, Cada entonces página del informe. te permite elegir las opciones, ejemplo, dependiendo del perfil del cliente, hay clientes que se irían más por la parte comercial,
hay clientes que se irían más porque la parte del estudio, o sea, ahí dependiendo del cliente, eliges las opciones que quieres que se muestren en el reporte y vamos como que más enfocado, te permite enfocar el reporte final, ¿no? Es lo Sí, que es estoy entendiendo. totalmente a la medida. Y el encabezado, porque yo realmente no selecciono nada de cliente ni nada, pero aquí puedes poner, colocar toda la información de la compañía y el cliente, totalmente a la medida. Eso se puede colocar al principio. Y, perdón, y bueno, este reporte, por ejemplo, tiene 12 páginas. Aquí puedes ver las páginas del reporte, dibujo del sistema, la parte del inversor, todas esas imágenes que vimos están aquí en el reporte. ¿Ve? Esto es una página, ok. Aquí está lo referente al cableado. El estudio. O sea, eh, realmente sí les facilita la vida a los instaladores. Esto es la cantidad de energía generada. Disculpe que este mouse, la rueda del mouse. Ok, Así este es pasa. el flujo de caja del proyecto. El retorno de inversión ahí creo que a los Ujú, unos como 3 años ya se recuperó, 4. sí. eh, Este Digo, ya es es el informe detallado. Los 21 paneles cuestan tanto, el inversor tanto. Y esto al final es una foto del tejado, tal como quedó, con las dimensiones. Y todo esto que hemos visto, al hacerle clic aquí, lo eh, descargas a un PDF. lo descargas. Aquí está descargado, descargado a mi computador. Es un PDF. Genial. Ok, bueno, a ver, podemos hacerte algunas preguntas como para cerrar. Yo empiezo con una. Va, adelante, Carlos. Nos preguntan, Alfonso, que si SMA maneja microinversores. Pongo aquí también la pregunta, no solamente es si ya los maneja, los va a manejar en algunas partes de Estados Unidos, Europa. No sé si nos puedas apoyar. No, la tecnología de SMA es el inversor de cadena, el inversor que va en la pared, en la parte de abajo de la casa, para el caso residenciales. No maneja microinversores. Tecnológicamente, SMA piensa que el panel solar es un sitio muy caliente y que no es el mejor sitio para colocar electrónica de potencia. Eso es, Ok. ese es el estilo tecnológico de SMA, es que no es en el panel solar donde se deben colocar los inversores. Y bueno, hay compañías que sí lo hacen, pero SMA considera que el inversor debe estar en la pared, en un sitio más ventilado, con menos temperatura. El panel, como les dije, se calienta. El panel solar Sí, puede para estar a almacenar. 60 grados centígrados, 70 grados centígrados. Entonces, SMA considera que ese no es el mejor sitio para colocar el inversor. Sí, para alargar su tiempo de vida, ¿no? Para que se mantenga a la temperatura Ah, óptima y ya que también el inversor creo que no cuenta con enfriamiento forzado, sino que es enfriamiento por convección, ¿correcto? sí, es por aire, por aire. Claro que esta respuesta que yo estoy dando, pues hay gente que no la... Amigos míos me han dicho, ah, no, pero tiene garantía, porque estos inversores, estos microinversores también tienen garantía. Entonces uno dice, bueno, ya veremos. O sea, el problema para el instalador es que después lo llamen y le digan, mira, ven a cambiarme el Ándale. inversor porque el inversor se dañó. Claro, el usuario no paga nada, pero entonces el inversor tiene que buscar el tiempo para ir a subirse al techo a cambiar el inversor. Entonces, ese Bueno, es lo- eh, el escenario. otra pregunta. Dice aquí, buenas tardes. ¿Cómo ingreso al software? Nos pregunta Jessica Salinas. Muchísimas gracias por participar, Jessica, con nosotros. Ah, el software está en internet, o sea, uno lo que busca es eh, Sony Design Web
y vas a llegar a esta imagen, a esta pantalla. Tú tienes que escribir esta dirección, ¿eh? sonydesignweb.com. Le haces enter y vas a llegar a una pantalla muy parecida a esta, donde te va a decir que te registres. Aquí ya yo me registré, aquí está mi nombre, pero si es por primera vez, por ejemplo, yo puedo aquí cerrar sesión. Si cierro sesión, entonces voy a tener que registrarme para volver a entrar, ¿no? Entonces, pero es una pantalla como esta, muy parecida. Claro, esta es la versión Pro que estoy usando yo como entrenador. Me permitieron usar la versión Pro. La versión Pro no es gratis, pero la versión normal tiene las mismas ventajas que tiene esta versión que estoy usando ¿Y yo. cuál sería la diferencia, estimado Que Alfonso? la versión Pro sirve para hacer cálculos de sistema energético. Son cálculos más avanzados. Pero nada de eso lo hice yo hoy aquí. Yo no hice ningún Ok. cálculo de O sea, eso todo lo visto el día de hoy es con la versión gratuita, ¿correcto? con la versión gratuita. Sí. Ok, qué bueno. Ya me estabas espantando. No. Preguntaron cuáles eran las No, quería ventajas. hacer la aclaratoria porque a veces hay clientes muy detallistas que se dan cuenta, que dicen, bueno, por ahí dice Pro, pero no se preocupen por eso. Entonces, fíjense, le pueden hacer clic aquí y pueden bajar videos tutoriales, pueden bajar el manual en PDF, hay un manual electrónico también, una cantidad de elementos que pueden descargar aquí. Ok, mira, creo que sobran una pregunta nada más, pero ya no es con lo que acabamos de ver. Es una pregunta más de otro estilo. Yo creo que esa la podríamos revisar con el cliente Omar Alcala. O sea, ahora te marcamos para apoyarte con esa duda, ya que no tiene que ver con el tema del día de hoy. Pero pues no veo más preguntas. Creo que ya las acabamos. Sí, algunas se repiten, precio del software, Ándale. cómo ingresan, pero pues como mencionaron es gratis, solamente hay una versión Pro, solamente tienen que registrarse. Las demás pues ya, como lo comenta Oscar, hay una que es un poco más directa con el cliente. O pues, De todos sí, modos, si le quedan preguntas, pues miren, aquí está el correo. trading, ¿no? Aquí está el correo training@sma-america.com. Ahí pueden enviar cualquier pregunta que tengan, que es típico que después a lo mejor se meten en Sony Design y le van a salir 20 preguntas. Entonces, envíenme todas las preguntas que tengan que yo los ayudo a utilizar el software. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Alfonso. Ahí ese se puede enviar las preguntas en español, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, sí, claro, en español. Ok, pues si no hay más, muchísimas gracias por el tiempo de todos los acompañantes. Muchísimas gracias, Carlos. Alfonso, la verdad es que creo que fue bastante explícito todo lo que estuvimos viendo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por su interés en SMA. Sí, pues muchas gracias a todos. Les recordamos, síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Recuerden, tenemos promociones, consulten a su asesor de ventas para que les puedan aplicar todas las promociones, descuentos, todo lo que tenemos. Y pues muchas gracias por acompañarnos.